Mi compromiso solo es con Dios, pero hay amigos que se merecen que uno haga un momento de silencio. Sí, nuevamente llega a la pantalla de tu dispositivo Éxito TV, la plataforma que está yendo de persona en persona e impactando a muchos de ellos. Precisamente hoy te traemos un tema riquísimo, un tema que es para chuparse los dedos y es algo que no se menciona muy comúnmente en las iglesias hoy en día. Pero el título que te traigo verás que es de mucho impacto y lo vamos a estar desglosando punto a punto y paso a paso para que tú puedas entender y puedas comprender de qué va. El título que te traigo en este día es La amistad y la lealtad de un amigo que hizo un pacto. Y para dar inicio a este punto vamos a estar leyendo la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel 18. Vamos a leer el 1, vamos a saltar el 3 y hasta el 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice entonces el 3: E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. El 4: Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa cuyo hasta su espada, su arco y su talabarte. Señores, precisamente vamos a desglosar estos puntos que son muy importantes y muy interesantes en esta hora. Tú precisamente, querido amigo o hermano que me estás viendo a través de la pantalla de tu dispositivo, quiero decirte que hay dos puntos, dos palabras acá que la vamos a estar escuchando en el transcurso del mensaje y que quiero desglosarla, quiero dártela a conocer precisamente porque son muy llamativas, y es en primera instancia lo que es la amistad y la lealtad. Y preciso es que la amistad es un vínculo afectivo voluntario entre dos personas, caracterizado por el respeto, la lealtad, la confianza y el apoyo mutuo que se fortalece con el tiempo y las experiencias compartidas dentro de uno o más personas, ¿verdad? Esto de la amistad, precisamente, aunque la lealtad se adentra aquí dentro de lo que es la amistad, la amistad encierra muchos puntos, pero fíjense en algo, que la lealtad es una virtud que explica la felicidad, el compromiso y el respeto hacia una persona, causa o idea, y más si son entre dos personas. Precisamente la amistad y la lealtad de una persona, ¿verdad?, que hizo pacto, en estos tiempos no se está dando muy a menudo, porque es un poquito complicado ser leal y mantenerse en pie en situaciones dificultosas, ¿verdad?, en la cual tenemos que defender a nuestros amigos.
a las personas que están ahí al lado de nosotros. Y es que para mí, en lo particular, la lealtad es parar a una persona, pararle, por así decirle, el cloche, pararle el accionar, decirle, espérate, párate ahí. Cuando esta persona, por ejemplo, viene hablándome a mí en contra de Jonathan, ¿verdad? Y no, espérate, eso que tú estás diciendo no es cierto, ¿verdad? Porque yo soy leal a Jonathan, y precisamente las personas que son leales, cuando viene otro a querer ponerlo en contra, precisamente lo paran desprevenidamente y le dicen, espérate, si eso que tú estás diciendo es cierto, pues entonces vamos a llamar a Jonathan para que tú lo digas o lo aclares en frente de él, ¿verdad? Y no empezar a decir palabras, ¿verdad?, en contra de Jonathan, ¿verdad?, hacia su persona, aludiendo a la persona de Jonathan. Cuando tú eres leal a una persona, precisamente tú lo defiendes y defiende su espalda. Y es preciso lo que hizo Jonatán, ¿verdad? Si leemos la historia que encontramos en Primera de Samuel, con Jonatán precisamente le cedió, ¿verdad?, su manto, le cedió su postura a David, para que el pacto que ellos hicieron desde entonces, ¿verdad?, se mantuviera en pie. Y era que es preciso, porque que Jonatán amaba a David y David amaba a Jonatán, porque ambos se encontraron en agrado, ¿verdad? Pero en estos tiempos es difícil uno encontrar a un Jonatán, ¿verdad?, tan genuino y tan certero como él era. O un David, ¿verdad?, que a pesar de todo, ¿verdad?, mantenía su fama, mantenía su postura, mantenía todo, pero esto no le hacía aludir a Jonatán en cuanto a persona, ¿verdad? Es complicado uno pues mantenerlo cuando una persona X empieza a hablar de Y, y ese Y tú le tienes esa lealtad, son amigos, ¿verdad? Y ya han hecho un pacto de amistad. Es dificultoso, señores, mantener esta postura de amistad en primer lugar, y esa postura de lealtad cuando la persona de la cual se está haciendo leal no está ahí, ¿verdad? Podemos decir mil y una cosa a espalda de otro, pero decirla cuando él está presente, óigame, hay palabras que muchas veces se tragan. Pero el que es leal defiende a su amigo a espalda. Cuando él no está, ahí es que hay que defenderse. Y es preciso, porque la amistad y la lealtad de un amigo, ¿verdad?, que ha hecho un pacto, muchas veces se inicia a ver con las actitudes, las acciones que ciertas personas toman, ¿verdad?, cuando el otro no está. Y hay un dicho, por así decirlo, una frase que dice: no me diga lo que ellos dijeron, dime lo que tú dijiste cuando yo no estaba. Pero a mí en particular, señores, me llama mucho la atención lo que me decía mi mamá, o sea, la que me trajo al mundo, la que me dio a luz. Y ella decía: José, yo no quiero saber lo que ellos decían, ni siquiera lo que tú dijiste o lo que esta persona que me quiere venir a contar a mí dijo. Yo no quiero saber ni lo que ellos decían, ni lo que el que viene a contarme tampoco me dijo. Porque muchas veces lo que esa persona quiere es usar a este de trampolín para que él me diga lo que él dijo. Y si me dice lo que él dijo, yo me voy a dar cuenta de lo que ellos dijeron. Y preciso es que si este es amigo mío y se quedó escuchando, ¿verdad?, la basura que le estaban contando, no crea que me va a venir a tirar. Bueno, si él fue el zafacón que recogió esa basura, a mí
yo voy a ser el vertedero donde él va a vertir esa información. Así que no me digas ni lo que ellos dijeron, ni lo que tú dijiste tampoco, ¿verdad? Porque el que es leal con acciones lo demuestra, y es parando el cloche, parando el accionar ahí mismo, ¿verdad? Porque la persona no se encuentra presente. Y dentro de lo que leímos, fíjense que Jonatán, habiendo ya hecho un pacto y de haberle declarado su amor a David, ya Jonatán sentía que eran parte, y Jonatán en cualquier momento lo defendía. Si tenía que meter la mano en candela, la metía. Y lo vamos a ver porque las acciones que hizo Jonatán en frente de Esaú, oigan, es su padre, esto es lo que realmente se identifica como un acto de lealtad. Precisamente dice que David venía de matar a sus 10,000, ¿verdad? Y Saúl matar a sus 1,000. Más, fíjense en algo, aquí es donde se resalta lo que es el celo, y hay muchos celos ministeriales en las iglesias. Hay celos ministeriales en los lugares, ¿verdad?, donde se habla de la palabra de Dios, y esto está carcomiendo a muchas personas. Pero fíjense en algo, mientras Saúl mataba a sus 1,000, David mataba a sus 10,000. Y al Saúl ver que el pueblo se amontonaba y alababa más a David porque había matado a sus 10,000, y que era el rey, o sea, el que estaba en otra postura, decía, óyeme, pero ¿cómo es posible que David mataba a sus 10,000 y esta que son danzarinas y el pueblo? Dice que David era de buen parecer, pero también tenía buenas palabras, ¿verdad? Sabía cómo comunicarse, y David había llamado la atención del pueblo y se había ganado el amor de lo mismo. Entonces esto llenó a Esaú de celo ministerial, señores. Y desde ahí empezó a levantarse la ira hacia David. Pero me llamó mucho la atención este punto, y donde es que Jonatán precisamente demuestra que su amistad y su lealtad era muy, pero muy honorable hacia David. Cuando su padre, Saúl, quería matarlo, precisamente ellos dos nuevamente hacen un pacto, ¿verdad?, en el campo para poder salvar la vida de David. Y el pacto que ellos hacen, fíjense que va en contrapronóstico con su padre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Jonatán se sienta a la media luna, que era donde se hacía un festejo y se tenían que sentar a la mesa, los criados y también estas personas, ¿verdad?, Jonatán y Esaú están en la mesa, pero se dan cuenta que la silla de David está vacía. Y Saúl, que ya tenía sus planes contra David, se queda pensando qué está pasando acá. Pero fíjense en algo, pasa el primer día, pasa el segundo, y David no llega. Pero aquí es donde se va lo importante, porque Jonatán empieza a decir, bueno, Saúl dice, ven acá, ¿y dónde está David? No, mi señor, él me pidió un permiso para irse a donde su familia, ya que ellos celebraban la luna, y él me dijo que si había encontrado agrado ante su presencia, eso, que lo dejara ir, y yo lo dejé ir. Pero ya el pacto que Jonatán y David, señores, algo muy, muy honorable, y eso es bueno recalcarlo en estos días, y hay que fundamentar estos puntos. ¿Por qué? Porque estos pactos, a pesar de todo, deberían de mantenerse en pie, de amigos que precisamente, ¿verdad?, son puros, son de raza, señores. Y fíjense que Saúl se llenó de ira
porque Jonatán le dio el permiso a David de que se fuera hacia su familia. Y aquí es donde Jonatán le pregunta, pero ven acá, ¿qué él te ha hecho? ¿Por qué tú te llenas de ira así? Y Saúl demostrarle su ira, ven acá, ¿cómo que le ha hecho? Tú tienes que, por así decirlo, estar preguntándome qué le ha hecho, si yo soy el rey, si yo soy el que comando la tropa aquí, ¿verdad? Y inmediatamente incluso a su hijo hasta le tiró una lanza, señores. Y Jonatán se levanta de ahí un poquito furioso, no se comió el pan porque sabía que David no había hecho nada, señores. Y aquí es donde se denota la lealtad de una persona hacia otra, porque pudiera decirse, ok, como Saúl le dijo, óyeme, entrégame a David para yo matarlo. Jonatán pudiera haberlo entregado porque era el rey el que le estaba dando una orden, mas sin embargo, fíjense que la fidelidad, la amistad que estas dos personas habían desarrollado era tan profunda, señores, que ni su padre, señores, ni nadie allí, ni los, por así decirlo, ni los ancianos de aquel lugar, ni los diáconos, ni nadie que pudiera aludir, pudo hacer que Jonatán y David, señores, rompieran esa amistad que ellos tenían. Y es un poco jocoso y un poquito contradictorios, ¿verdad? Porque a pesar de todo, el pacto que estas dos personas hicieron fue desde un principio hasta un final. Nunca se rompió. Mientras uno de ellos quedaba con vida, óiganme, señores, algo muy importante, el otro mantenía el pacto de pie. Y vamos a ver más adelante ciertas posturas que se tomaron, ciertas acciones que se desarrollaron más adelante y que a mí me llamaron a la atención. ¿Por qué? Porque esta amistad que tenían estos dos personajes era tan profunda, y óigame que eran dos hombres, y se pudiera decir de que porque decían que Jonatán amaba a David, señores. Y es que, wow, pudiera decirse cómo es posible que un hombre ame a otro hombre, y esa lealtad y esa amistad entre ellos pudiera en estos tiempos hasta confundirse. Ven acá, como que todo hombre de que está yéndose al campo y eso, es que son raros, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de dos hombres, pero hombres, ¿verdad? Guerreros de combate, señores, que no se doblaban, no era que se iba a ver un plumerío raro ni nada por el estilo. Pero aquí se ve lo que es la lealtad de uno hacia otro, ¿verdad? Que a pesar de todo siempre se mantenían unidos y unánimes, bajo un mismo sentir y bajo un mismo espíritu. Y el pacto que hicieron, a pesar de todo, perduró mientras David tenía vida. Y es que al Saúl llenarse de ira contra David, aún David no habiendo hecho nada, esto hizo que wow, señores, cosas llegaran a la vida de Esaú y a su reinado. Porque Esaú había sido desechado de antemano. De antemano ya Esaú había sido rechazado por Dios. Y yo digo y diría, wow, ¿cómo es posible que este personaje ya se dio cuenta que él había sido rechazado por Dios? Porque él lo sabía que David tenía el agrado ya de Dios. Sí, él lo había identificado, señores, preciso, ¿verdad? Y en vez de llamar a este hombre y tenerlo ahí, ya que él mismo era el que cuando tocaba el arpa hacía que el demonio que él tenía se fuera, ¿verdad? Y que se sintiera más aliviado. ¿Cómo es posible que tú vas a perseguir a una persona que lo que se está haciendo es bien, ¿verdad? Y como Dios estaba con David, ¿verdad?
yo diría, wow, era mejor tener a esta persona acá, que si Dios está con él, cualquier levantamiento, cualquier guerra, como Dios está con él, pues también nos va a ayudar a nosotros. Pero fíjense algo, que a veces el celo ministerial hace que la persona se aleje y catástrofe, ¿verdad? Cosas sucedan, porque más adelante nos damos cuenta que Saúl, Jonatán y sus hijos perecieron. ¿Saben por qué? Porque los filisteos tomaron dominio del reinado, tomaron dominio en batalla. Dicen que el mismo Esaú, al ver que ya sus hijos estaban muertos y que ya la batalla estaba perdida, él mismo le pidió por así decirlo, a su mano derecha: óyeme, yo no voy a permitir caer en la mano de estos incircuncisos. Él mismo tomó o le dijo a uno de los criados que le clavara la espada, y el criado también, viendo que ya su amo o su señor había perecido, él también, señores, y algo terrible sucedió allí. Pero el hombre de Dios estaba tranquilo en otro lugar, estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho. Señores, y algo preciso es que si tenemos a una persona que conoce lo espiritual, conoce quién es Dios y está teniendo contacto genuino, acerquémonos a esta persona, preguntémosle cómo lo está haciendo, qué está haciendo, cómo podemos acercarnos más a Dios y cómo Dios lo está escuchando. Pero fíjense en algo, que a pesar de todo, todas estas hazañas, todo esto que sucedió, David nunca se olvidó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán, ¿verdad? Y a pesar de todo, David mantenía siempre esto en presencia, ¿verdad? Y en mente, porque el pacto era de que a pesar de todo, el nombre del otro se iba a mantener, ¿verdad?, en la casa y en renombre o en recordatorio en la casa del otro. Y más adelante nos damos cuenta de que la amistad y la lealtad de un amigo que hizo un pacto trae frutos, trae buenos resultados, trae consecuencias. Y en primer lugar, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, los beneficios que podemos encontrar con la amistad y la lealtad de una persona. Y parte de estos beneficios que nosotros podemos encontrar es que siempre se va a mantener en nuestra mente, en nuestra memoria, la amistad de una persona que fue leal. El leal, señores, y la persona que estuvo ahí siempre está en la mente, siempre está con nosotros, y por más que uno quiera sacarlo, siempre esa persona va a estar ahí, porque fue una persona que fue un amigo, fue una persona que fue leal y que a pesar de todo siempre defendía la espalda del otro. Y por eso nosotros siempre recordamos a las personas que son leales. Segundo beneficio es que el nombre de un amigo, ¿verdad?, está allí, y también nosotros traemos a relucir, no tan solo nosotros tenerlo pendiente, sino que lo llevamos a relucir ante otras personas, ¿verdad? Lo sacamos del baúl de los recuerdos, y también le damos a relucir a personas que no conocen cómo era este amigo. Por ejemplo, me imagino yo diciéndome: oigan, yo tenía un amigo llamado Jonatán que a pesar de todo se mantuvo fiel. Fue una persona que como él no ha habido ninguna. Una persona que siempre estuvo allí pendiente, que amó mi presencia, que me cuidó y cuidó mi espalda, y que esta persona a pesar de todo no se dobló, no se doblegó, y a cualquiera le paraba el cloche, lo paraba en seco para realmente dar a conocer quién era yo, siendo un David.
Y eso es importante y es más que interesante saber, señores, de que cuando tenemos amigos así como Jonatán, ¿verdad? Y David, nosotros siempre lo resaltamos ante otra persona. No porque nosotros seamos menos que ellos, ¿verdad? O nos sintamos que somos mayores. Al contrario, sino que lo que vimos, la amistad y la lealtad de esa persona, ¿verdad? Fue genuina, fue certera. Y esto se resalta ante más personas. Pero me llamó mucho la atención, ya con el tercer beneficio, y que quiero desglosárselo para aquí concluirle, ¿verdad? Y es que David, a pesar de todo, dijo, güey, déjenme yo recordar precisamente el pacto de que hice con mi amigo Jonatán y pregúntenme, verifíquenme, miren a ver si hay un familiar al que yo pueda hacerle honor, homenaje, ¿verdad? Hacerle un resaltamiento y darle parte de lo que éste se merece. Y es que si Jonatán, si hay Jonatán, ¿verdad? Que tienen un hijo o que han tenido hijos y se han desarrollado, tuvieron sus esposas, ¿verdad? Los David, señores, tienen que tener pendiente que esos hijos también hay que ayudarle, hay que brindarle el apoyo, hay que brindarle la mano para que puedan continuar hacia el frente. ¿Por qué? Porque fíjense en algo, David dijo, óyeme, este reino, Dios me ungió para yo estar aquí, pero esto le pertenecía prácticamente a Jonatán. Señores, y preciso es que David estaba ya en una posición, ¿verdad?, de renombre, y llegó a un lugar donde a David se le había dado ya la potestad y tenía con qué ayudar, ¿verdad?, a otra persona. Pues entonces él dijo, óyeme, a quien yo debería de ayudar es al hijo o a un familiar del amigo mío, de este que fue genuino, de este que no escatimó esfuerzo, de este que cuidó mi vida y de este que cuidó de que no me hicieran algún daño, de aquellas personas que estaban hablando o que estaba hablando a través de mí cuando yo no estaba. Este fue leal, este me cuidó, me protegió, ¿verdad? Y esto es muy importante. Dice que mandó a llamar al hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset, señores. Y ustedes han escuchado hasta la canción que sacaron. Precisamente un amigo, ¿verdad? O la amistad y lealtad de amigos que han hecho un pacto no debería romperse absolutamente por nada. Y yo soy fiel servidor de esto, de que por nada de nada la lealtad se debe de romper. Por nada en la vida, cuando se hace lo que es la lealtad y un convenio entre una persona u otra, nada debería romperlo, solamente la muerte. Y precisamente hasta aquí hemos estado. La gloria de Papá Dios, esta plataforma Éxito TV One no se va a detener. Y preciso es que nosotros tenemos una frase, señores, y es que con Dios en nuestro corazón, una pista siempre al frente y una disciplina al 100%, nuestra próxima parada de reposo será en la cima. Esto no es magia, es Dios obrando. Hasta la próxima. Dios te bendiga.